Listo, ya iniciamos con la grabación. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Listo, entonces como les decía, vamos a mirar algunas fallas, algunos tipos de cargas y que estas cargas que provocan en la red. Listo. Porfa, apaguemos los micrófonos, silenciemos los micrófonos. Listo, gracias. Entonces vamos a hablar también del diseño. Entonces, en una instalación eléctrica, los requerimientos en términos generales vienen dados principalmente por el tipo de carga que se requiere alimentar y son los siguientes. Entonces, tenemos requerimientos de la fuente de potencia, confiabilidad de suministro, requerimientos de calidad de energía. Cuando nosotros hablamos de calidad de energía, nos estamos refiriendo a las exigencias que nosotros podemos hacer como usuarios a las personas que nos están vendiendo esa energía, eh, al distribuidor. Entonces esa energía tiene que cumplir con unos requerimientos, tiene que cumplir con unos parámetros que ya vamos a ver a continuación. Entonces existen requerimientos específicos tales como manejo de armónicos originados por máquinas, variadores de velocidad, UPS, luminarias y en general por cargas no lineales. También existen requerimientos de seguridad física como subestaciones aisladas, cuartos de motores, cuartos de baterías, áreas clasificadas como peligrosas por el tipo de material que maneja. Listo, entonces, bueno, antes de mirar acá las diapositivas, me gustaría conocer de ustedes qué entienden por carga no lineal o por carga lineal. De pronto de lo que ustedes manejan allá en su trabajo. ¿Qué tipos de cargas nosotros utilizamos diariamente? Digamos, en la casa. ¿Qué tipos de carga tenemos? Residencial, por ese estilo. Sí, señor. Pero cuando nos referimos a carga es lo que nosotros conectamos, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, la nevera, tenemos la lavadora, el televisor, el computador. Estos elementos que estamos nombrando, ¿qué tipos de carga son? ¿Lineales o no lineales? Listo, entonces eso es lo que vamos a desglosar el día de hoy. Entonces, de pronto no es tan intuitivo, no es tan básico. Entonces lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué es una carga lineal? Una carga lineal es aquella que mantiene la onda en su estado puro. Es decir, no se distorsiona la onda. Todos sabemos que nosotros allá, tanto a nivel residencial como industrial, los sistemas más utilizados son los sistemas de corriente alterna. Entonces, la corriente alterna, si usted va y pone un analizador de redes o un osciloscopio ya en una toma de 120 o de 220 o de 440, lo que sea, usted lo que va a observar es una onda sinusoidal. Cuando la onda es completamente pura, cuando está así, sin ninguna distorsión, nosotros vamos a decir que es una carga lineal. Entonces, una carga lineal, un ejemplo de carga lineal puede ser una resistencia. Entonces, ¿qué cargas de las que nombramos anteriormente tienen resistencias? La ducha, La ducha es una, sí señor. el horno, la El- freidora. todo, exactamente, todo lo que genere calor está compuesto de resistencias. Entonces, la ducha, la estufa La eh, plancha. la plancha del cabello, todos esos elementos funcionan con resistencias y hacen parte de las cargas lineales. Acá tenemos una bobina. ¿Qué elementos tienen bobinas? Perdón. Motores, Los motores, los transformadores, los generadores, todos estos elementos eh,
funcionan con bobinas, con el principio de inducción de Faraday, lo que habíamos hablado la vez pasada cuando tratamos el tema de campo magnético. Y por último tenemos acá los condensadores, que ya los habíamos visto, que precisamente funcionan para mitigar el tema de la reactancia inductiva. Entonces sirve para corregir el factor de potencia en espacios donde hay muchos motores. También lo vimos que sirve para el arranque del motor, sirven como filtros, entonces también tiene muchas aplicaciones. Entonces estas tres cargas, resistivas, inductivas y capacitivas, nosotros las vamos a entender como cargas lineales. Entonces acá abajo estamos viendo cómo se comporta esa onda sinusoidal con los diferentes tipos de cargas. Entonces la primera carga, que es la más elemental, usted se va a imaginar un bombillo incandescente o una plancha o una ducha. Usted la conecta y va y mide con el analizador de redes qué es lo que está sucediendo. Entonces vemos que la tensión, que es la línea verde, y la corriente, que es la función amarilla, están en fase, están sobrepuestas, están en la misma, en el mismo espacio. Esto es lo ideal. ¿Por qué es lo ideal? Porque esto va a evitar que la línea se caliente, que hayan pérdidas por potencia reactiva. Entonces acá no tenemos potencia reactiva. Esto es lo ideal. Miremos el siguiente caso. En el siguiente caso tenemos motores. Estos motores lo que van a hacer es desfasar la tensión, que es la verde, con la corriente. En este caso hay un desfase, claramente, no están en el mismo, no están sobrepuestas. Acá la pregunta sería, ¿la corriente está adelantada con respecto al tiempo? Esto es tiempo. La corriente es la amarilla y la tensión es la verde. ¿Cuál de las dos está adelantada? ¿O cuál El está voltaje, atrasada? ¿no? El Señor, voltaje, profe, porque las cargas inductivas generan que la corriente se retrase. las cargas inductivas hace que la corriente se retrase. ¿Lo vemos claro acá en esta gráfica? La corriente es la amarilla, ¿cierto? Esa corriente está atrasada con respecto a la tensión, siendo o este el eje del adelantada. tiempo. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Qué dice Nicolás? Perdón. Mm, Yo pensaría que va como adelantada, ¿no? ¿Más opiniones? Recordemos que esto es tiempo. Este es el eje del tiempo. Entonces, volviendo acá. Sí, Carlos. Va adelante. ¿Va adelante cuál? ¿La amarilla o la verde? La amarilla, profe. O sea, la corriente va adelantada con respecto a la tensión. Sí, señor. Sí, lo que se pues como una evidencia ahí, sí. Listo, sí. Puede ser confuso al principio. Vamos a mirar. Entonces, usted conecta acá el motor y en el momento que usted lo conecta y viene y usted mide entre estos dos puntos, la tensión va a ser exactamente la misma de la fuente. Pero la corriente, cuando empieza a circular, siente acá una obstrucción, una impedancia. Entonces se va a demorar un poquito más mientras que recorre todo este bobinado, porque recordemos que esto pues tiene mucho alambre. Entonces acá intuitivamente vemos que la corriente puede llegar a demorarse un poquito más con respecto a la tensión, que la tensión sí es inmediata. En el momento que yo conecto y vengo y mido, va a ser la misma de la fuente. Entonces acá, esto es tiempo. Entonces acá estamos hablando de segundos. Entonces si me paro acá en el inicio, en el origen, vemos que ya ocurre la tensión, vea. La tensión ya ocurre, que es la verde. Ya aparece.
Mientras que me toca esperar un tiempo para que aparezca la corriente. ¿Sí? Ahí ya es más intuitivo, ¿sí? Entonces acá en el origen de una vez aparece, instantáneo, casi instantáneo. Estamos hablando de velocidades muy cercanas a las de la luz al momento de nosotros energizar acá el circuito. Entonces usted energiza y de una vez vea, aparece la verde, que es la tensión, y tiempo después, vea, usted viene acá, tiempo después aparece la corriente. Entonces ahí sacamos la conclusión de que la corriente se retrasa con respecto al tiempo cuando el circuito es un circuito inductivo, cuando estamos hablando de motores. ¿Listo? Entonces ahí ya nos quedó más claro que la corriente es la que está atrasada con respecto a la tensión. Esto se llama factor de potencia, es un atraso que no es conveniente para la red porque va a provocar calentamiento. Entonces se va a calentar el cable. Usted como cliente tiene que corregir esto o si no viene la empresa eh, suministradora de energía y lo puede multar. Hay unos rangos acá, no le va a exigir que sea totalmente corregido, que el factor de potencia sea totalmente uno, pero sí muy cercano a uno. Estamos hablando de 0.9, 0.95, hay una tolerancia. ¿Cómo corrige usted esto? Poniendo acá en paralelo lo que habíamos hablado la vez pasada de los bancos de condensadores. Cuando usted pone los bancos de condensadores, el, la corriente y la tensión vuelven a estar en fase y se elimina ese calentamiento de la red. Entonces, como la red no es solamente para uno, sino nosotros tenemos vecinos, así sea em, domiciliarios o vecinos industriales, esto va a afectar a los demás vecinos. Esto no solamente va a afectar, nos va a afectar a nosotros o va a afectar al distribuidor, sino va a afectar a todas las personas que estén conectadas a esa misma red. Por eso es tan importante que se mantenga em, el factor de potencia muy cercano a uno. Es decir, que se mantenga esto en fase. Listo, la siguiente parte es de la carga capacitiva. Entonces acá volvemos, tenemos la corriente que es la amarilla y la tensión. Entonces ahí cuál de las dos está adelantada y cuál está atrasada. El voltaje está adelantado y la corriente está pues retrasada, digámoslo así. Pero está así adelantada el voltaje. No, la tensión es la verde. Tensión es verde Ah, y ok. corriente es amarilla. Entonces arranca primero la corriente y después la Exactamente. tensión, o Sí, sea, la Ya señor. tensión es viene el- atrasada. ya es lo contrario. Es lo contrario, exactamente. Como son lo contrario, cuando usted las pone a trabajar al unísono, pues vamos a llegar a lo ideal, que es esto de acá. Entonces acá vemos claramente que la corriente aparece primero que la tensión. Entonces es intuitivo. Cuando usted llega y conecta el capacitor es como un tanque. Entonces se empieza a llenar, aparece la corriente, se empieza a llenar hasta llegar a a la tensión nominal, que es la misma tensión de la fuente. No lo hace instantáneo. ¿Se demora cuánto? Se demora dependiendo de la resistencia de la red y dependiendo de la capacitancia. Nosotros ya hicimos ese ejercicio de calcular cuánto se demoraba el capacitor en cargarse y descargarse. ¿Se acuerdan que era una fórmula muy sencilla que lo hicimos en el Tinkercad? Entonces, así es como funciona. ¿Dónde aplicamos esto? Pues en los bancos de condensadores. Entonces, estos son cargas lineales. Importante ver acá que no hay ninguna distorsión en la onda. La onda solamente se está corriendo hacia adelante y hacia atrás, pero no está sufriendo ninguna distorsión. Entonces ya vamos a mirar el tema de los armónicos. Listo, no sé si tengamos alguna observación adicional acerca de estos diagramas. Creo que son bastante intuitivos, bastante fáciles de mirar. Listo, entonces vamos a continuar.
Vamos a mirar ahora sí qué es una carga no lineal. Entonces, como decíamos, en la carga lineal viene la tensión de la fuente, pasa a través de la carga y lo que sale o lo que retorna sigue siendo lo mismo. No importa si está adelantada o atrasada, sigue siendo la misma función sinusoidal. ¿Qué pasa eh, con las cargas no lineales? Entonces entra la tensión sinusoidal pura y lo que tenemos es una intensidad sinusoidal, pero ya distorsionada. ¿Cuáles son esas cargas no lineales? Los variadores de frecuencia. Ese es uno, sí, señor. ¿Qué otros ejemplos tenemos de cargas no lineales? Equipos de cómputo. los, los ralentizadores o los soft starter en los motores. Sí, señor, los drivers de los motores. ¿Qué tienen todos estos elementos que hemos mencionado en común? ¿O de qué están hechos? Semiconductores. Semiconductores. Están compuestos de diodos, tiristores, transistores. Todos estos elementos se comportan como cargas no lineales. Entonces vamos a mirar acá. Entonces, digamos la bombilla incandescente, es una resistencia pura. Lo que tenemos acá es la onda sinusoidal pura. Un tubo fluorescente pues va a tener lo que estamos diciendo, va a tener ya placas electrónicas, esas placas electrónicas, si nos vamos a desmenuzarlas, pues tienen transistores, diodos, tiristores, todos estos elementos que se comportan como cargas no lineales. Entonces, vea cómo se vuelve la fuente, perdón, la señal. Esto se puede modelar con algunas técnicas matemáticas como las transformadas de Fourier, transformada de Laplace, las series de Fourier, para mirar qué componentes tiene de la señal fundamental y se va, acá en esta parte se ve un poquito mejor, se va desglosando en señales sinusoidales más pequeñas. Ya lo vamos a mirar un poco más en detalle. Entonces, estos son modelos donde acá vemos que el 100% es la señal fundamental. Acá ya tenemos armónicos de tercer orden, de quinto orden y de séptimo orden, que son los más comunes. Existen de órdenes más pequeños. Ya depende de la necesidad de filtrar esos armónicos o no. Pero filtrando estos de tercero, quinto y séptimo ya estamos corrigiendo, digamos que en un 90% ese error, esa señal. Entonces lo que decían ustedes ahí, el variador de velocidad de un motor asíncrono trifásico se va a comportar de esta manera, porque tiene una placa electrónica, entonces la señal sinusoidal ya no es pura, sino que tiene este comportamiento. Lo mismo un ordenador, un computador, va a tener este comportamiento. Entonces, claro, usted como cliente debe corregir eh, estas anomalías. Obviamente nosotros como clientes domiciliarios, estas cargas no son tan críticas. Entonces nosotros no nos vemos en la necesidad de corregir esto. Esto ocurre más a nivel industrial, donde ya tienen demasiados equipos eh, que afectan la señal. Listo, entonces acá vemos que estas cargas no lineales son los computadores, las fotocopiadoras, todo lo que tiene que ver con drivers de motores, los balastros de la iluminación. Todo eso va generando em, los armónicos. Entonces, vemos acá cómo esta señal roja es la que sale cuando estamos conectando estas cargas. Pero esa señal roja nosotros la podemos em, armar, por llamarlo de alguna manera, la podemos construir
a través de señales sinusoidales puras, de diferente frecuencia y de diferente magnitud. Entonces ya esto es un tratamiento un poco más matemático, lo que les decía de las series de Fourier, donde usted suma la verde con la azul. Entonces usted se fija que acá la azul tiene un pico hacia abajo, igual que la verde. Entonces cuando usted sume estas dos, matemáticamente, le va a dar un pico más grande, que es la roja. Observemos que acá cuando la azul y la verde se encuentran, convergen en el cero, también la roja es cero, vea. Cuando el pico azul y el pico verde hacia arriba convergen o se juntan, también van a dar como sumatoria un pico acá más pronunciado de la señal roja. Entonces ahí es como podemos em, desglosar o podemos desmenuzar esa señal roja, encontrar la señal verde, encontrar la señal azul, precisamente para qué, para poder corregirla. Al igual con que lo que hicimos ahorita con el factor de potencia, que usted le pone una contraparte, lo mismo se va a corregir acá. Se le pone también un filtro. Ese filtro lo que va a hacer es detectar esta señal azul, detectar esta señal verde y producir una señal igual, pero de la misma magnitud me refiero, pero en sentido contrario, para eliminarla nuevamente y tratar de que la señal quede otra vez limpia. Eso es lo que se hace. Acá tenemos una tabla donde nos muestran la diferencia entre cargas lineales y no lineales. Esto ya es un poco más detallado, un poco más técnico. Es como un resumen de lo que estamos hablando acá. Entonces ya, por ejemplo, nos dice que la ley de Ohm no la podemos aplicar. Nos habla también acá del factor de potencia, em, de las cargas capacitivas e inductivas. Em, Nos hablan acá también del tiempo. Entonces, esto es un poco más técnico, entonces no vamos a entrar tanto al detalle. Lo importante es que entendamos cuáles son esos tipos de cargas, qué es lo que producen y cómo se corrige. Ya con eso pues quedaríamos bien. Entonces vamos a mirar acá más adelante. Sí. Entonces acá vamos a entrar un poco más al detalle de cómo es que funciona el filtro, cómo es que se corrige. Listo, entonces para mirar cómo se corrige, pues primero tenemos que ver cuáles son esos efectos que lo provocan. Entonces, los efectos más comunes que producen en las instalaciones industriales son sobrecalentamiento, que es lo que siempre hemos querido evitar. Entonces, si usted no corrige eso, pues va a tener sobrecalentamiento en la red. Entonces, se sobrecalentan los cables, los transformadores, los motores, que van a afectar no solamente el rendimiento de lo que esté conectado, sino lo de los vecinos, lo que les decía. Disparo de protecciones provocando paradas no deseadas, deterioro del aislamiento en equipos y cableado, originando un envejecimiento prematuro, daños en tarjetas electrónicas o interferencias en las comunicaciones, afectando al índice de producción. Entonces esto va a ser más crítico en actividades donde se esté trabajando también con tratamiento de datos. Entonces va a ser más susceptible a eso. Listo, entonces acá nos explican cómo corregimos eso. Entonces, hay diferentes tipos de filtros. Uno de ellos es el filtro activo, que es un generador de corrientes armónicas que a partir del uso de la más avanzada electrónica de potencia y los más innovadores sistemas de control es capaz de inyectar corrientes armónicas en contrafase, vea lo que les estaba diciendo, con las existentes en la red, consiguiendo así anularlas. Como es una sumatoria, entonces lo que hace el filtro es inyectar esa misma con esa misma magnitud, pero en sentido contrario. Entre sus múltiples ventajas respecto a los sistemas de filtrado pasivo podemos destacar su precisión. Es capaz de inyectar la corriente armónica exacta para compensar la existencia de la red en cada armónico, sin depender de la variabilidad de la carga.
Entonces acá vemos un esquema mucho más sencillo de entender. Entonces tenemos acá la red, es decir, la fuente, y tenemos acá la carga no lineal. Entonces vamos a imaginar que tenemos allá muchos motores y todos esos motores pues están generando armónicos porque cada uno de ellos tiene pues su driver, su PLC, todos esos elementos electrónicos. Entonces llega la corriente o llega la tensión y lo que devuelve el sistema es una señal ya corrompida, una señal ya con armónicos. Entonces lo que hace el filtro es em, desmenuzar esta señal, mirar qué tipo de armónicos tiene, si es de tercero, de quinto, de séptimo orden, de noveno orden, de lo que sea, y él inyecta esos mismos armónicos, pero en sentido contrario. Entonces, cuando vuelven y se suman, acá en este punto, sumatoria de corrientes, lo que devuelve ya es esta corriente ya rectificada, esa corriente ya filtrada. Entonces, creo que acá también en esta imagen es bastante intuitivo entender esto. No sé si tengamos hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, alguna observación. Perdón. Listo. Vamos a concluir acá esta idea. Entonces, estos filtros, pues tienen la capacidad de filtrar los armónicos, de compensar em, el factor de potencia, es decir, la potencia reactiva, y también trabaja con el equilibrado de fases. Entonces, acá en el filtrado nos dice, elimina los armónicos para limpiar la forma de onda de la instalación. Reducción de las corrientes armónicas hasta el orden de 50. Entonces ya lo más pequeño, lo más, em, entre comillas, menos notorio, pero tiene la capacidad de llegar a eso. Es decir, entre más pequeña la frecuencia va a ser más grande. Estamos hablando acá ya del orden de los 2500 Hz o de los 2 kHz. Posibilidad de selección de frecuencias armónicas a filtrar para lograr una mayor eficiencia. La respuesta es en menos de 20 milisegundos. Entonces, como la vez pasada, hablamos de las protecciones, del diseño de protecciones. Veíamos que el tema del tiempo pues es bastante crítico, como estábamos viendo ahí anteriormente. Algunos sistemas, si usted no corrige estos armónicos, pues se van a disparar las protecciones. Entonces el tema del tiempo también es bastante importante. Acá nos hablan de la compensación reactiva, pues va a ayudar a evitar penalizaciones por consumo de energía reactiva, compensación de la potencia reactiva tanto en consumo como en generación. Entonces, de corrientes atrasadas, cuando estamos hablando de la inductiva, como adelantadas, la capacitiva, entonces 0.7 inductiva, 0.7 capacitiva. ¿Cuál es el ideal? 1, ¿cierto? Entonces 0.7 ya vemos que ahí eh, es algo inaceptable. Entonces lo aceptable estamos hablando de entre 0.9 y 1. Lo ideal es llegar a 1. Ahorita pues con la tecnología ya los equipos son cada vez más precisos. Entonces ya prácticamente que si usted va a cualquier empresa y mira el factor de potencia, es prácticamente que 1. Está ahí en 0.98, 0.99. Acá con el equilibrado de las fases, entonces disminuye la circulación de corriente de neutro, evitando calentamientos, pérdidas de aislamiento y disparos intempestivos. Corrección del desequilibrio de corrientes, mejorando el consumo entre fases de la instalación. El modelo de 4 hilos reduce la corriente del neutro. Entonces, lo que habíamos hablado de hacer un buen cuadro de cargas, tratando que cada una de las fases quede lo más equilibrado posible. Entonces, este elemento también nos va a ayudar a mantener ese equilibrio, pues, eh, lo más óptimo posible. Entonces, acá vemos cómo se comporta haciendo una medición. Estas mediciones, pues, eh,
las hace el mismo filtro o si no, las podemos hacer con cualquier elemento de medida con un analizador de redes. Entonces él nos va a mostrar cómo se comporta el sistema sin el filtro. Entonces va a tener acá em, estos desbalances y acá con el filtro ya se ve claramente que prácticamente podríamos decir que lo corrige en un 90%. Acá queda pues algunos picos, pero ya van a ser mucho menos notorios que los que estamos viendo acá. Entonces esto ya es un diagrama de barras donde podemos identificar esos órdenes de esos armónicos, de qué orden son. Acá entonces tenemos el mismo sistema, un poco más complejo, donde tenemos el filtro y tenemos diferentes cargas. Entonces, ahorita con los sistemas autónomos, en algunas industrias pues tienen ya autonomía con paneles solares, con eh, instalaciones mini eólicas, con el tema también de la biomasa. Entonces, em, van a ser unas cargas que de pronto no eran tan comunes anteriormente, digamos como la carga de un carro. Acá también, pues, acá en Colombia, pues no tanto, no ha explotado tanto lo de los carros eléctricos, sí se ven, pero no tanto como en otros países que ya em, la mayoría de los carros pues ya vienen siendo eléctricos. Acá los carros eléctricos más que todo los vemos en el servicio público, por ejemplo los Transmilenio, los alimentadores, esos son casi que el 90% están ya eh, funcionando con energía eléctrica. Los troncales, esos todavía trabajan es con gas. Hay otros que están implementando la tecnología del hidrógeno. Entonces, sí se ha visto avance, pero a nivel privado sí ha sido como un poco más limitado. Uno sigue viendo pues los carros de gasolina, los carros de diésel, las motos también, la mayoría son de gasolina. Entonces, esto pues va a ir evolucionando y estos sistemas también van a evolucionar con respecto a eso, porque ya pues toca poner acá diferentes tipos de cargas, lo que habíamos visto la vez pasada, los diferentes tipos de estaciones para cargar los vehículos eléctricos y no solamente em, viéndonos como actores consumidores, sino también como productores de la propia energía. Entonces ya vamos a ver ahorita al final de la presentación, vamos a redondear un poquito mejor estas ideas. Entonces acá tenemos diferentes cargas de iluminación, acá de computación del carro, de climatización. Entonces sumadas estas cargas, ellas van a tener pues la parte de los armónicos. Entonces acá tenemos un banco donde va a solucionar eh, no solamente los armónicos, sino también el tema del desbalance y el desequilibrio, también lo del factor de potencia. Entonces este sería como un diagrama unifilar un poquito más complejo del que vimos acá, solamente que pues va, acá sumamos las cargas, no tiene más misterio tampoco. Listo, no sé si tengamos alguna duda, alguna observación adicional, algo que añadir. No, señor profe. Listo, bien. Entonces vamos a mirar acá em, cuáles son los requerimientos que debemos tener a la hora de nosotros hacer un diseño y una instalación eléctrica. Entonces acá podemos resumirlos en estos puntos que estamos viendo ahí. Entonces el tema de la seguridad, con todo lo que hemos hablado a lo largo del curso de los sistemas de puesta a tierra, de las protecciones, de los elementos certificados, de la certificación de las personas que hacen los diseños, todo eso va metido acá en esta parte. El tema de la confiabilidad. Cuando nosotros hablamos de confiabilidad, esto pues va muy ligado
a lo que vemos acá de costos. Cuando nosotros aumentamos la confiabilidad de un sistema, obligatoriamente tenemos que entrar en el tema de la redundancia y eso obviamente nos va a incrementar el ítem de los costos. Por ejemplo, en una instalación eléctrica petrolera es muy común ver que haya mucha redundancia. Entonces hacen el diseño, dicen necesitamos 3 transformadores, necesitamos 10 motores. Entonces ellos siempre están por encima. Entonces dice, si necesitamos 10, ya hicimos el cálculo de cargas y necesitamos 10, entonces toca comprar 13 o 14. Lo mismo con todos los elementos, porque como son zonas de difícil acceso, en el momento que usted inicie la operación y se dañe, no sé, cualquier motor, usted lo que tiene que hacer es reemplazar ese motor y poner el otro. Usted no puede permitirse perder tiempo en reparar el que no funcionó, que sí se puede hacer en otras actividades. Entonces, eh, este tema de la confiabilidad va muy ligado a eso, a la redundancia y al tema de los costos. Claro, un motor de esos no vamos a decir que es maquinaria barata, que es maquinaria económica. Estamos hablando de eh, elementos muy costosos. Entonces, por el tema de la accesibilidad, usted tampoco puede decir, bueno, de pronto voy a esperar a ver si me traen otro. Entonces, para llevar otra máquina, otro elemento, puede durar 6 meses hasta un año. Entonces, es importante a la hora de nosotros hacer un diseño, tener en cuenta este tema de la confiabilidad. Otro aspecto importante es la simplicidad en la operación. A veces, pues menos es más. A veces existe el presupuesto, existe todos los elementos, la infraestructura, pero no tenemos simplicidad o de pronto tenemos confusión, no sabemos cómo es que está funcionando el sistema, no podemos detectar también a veces las fallas rápidamente. El tema también de la limpieza. Usted a veces va y ve unos tableros que ya están un poco obsoletos, que están carentes de mantenimiento, que están sucios. Entonces, eso implica también que el sistema se vuelva poco eficiente porque no tiene una simplicidad, no está limpio, no está coherente con lo que se quiere. El tema de la calidad de la atención. Esto entonces lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. La vez pasada nosotros miramos, ustedes hicieron el ejercicio del diagrama unifilar, donde en la parte de generación y distribución también hay mucho monitoreo. Habían muchos relés donde se estaba monitoreando el campo, se estaba monitoreando el equilibrio, la corriente, la tensión, la temperatura. Entonces, claro, estas empresas que suministran la energía, por norma, por normatividad, deben cumplir con esos eh, estándares de calidad, entonces deben em, em, deben asegurarse de que lo que están haciendo, pues lo están haciendo bien y lo están haciendo bajo toda la normatividad. Y desde el punto de vista del consumidor, pues nosotros también, lo que acabamos de hablar, de la corrección de los armónicos, de la corrección del factor de potencia, porque esto no solamente pues va a afectar al distribuidor, sino también nos va a afectar a nosotros como consumidores y además a las personas que pues estén a nuestro alrededor, ya sea pues a nivel domiciliario o a nivel industrial. Entonces a esto se refiere la calidad de la atención. También hay equipos muy susceptibles, lo que siempre hemos hablado acá de los equipos industriales, por ejemplo, eh, de las embotelladoras, digamos la actividad económica de los medicamentos, que ellos no se pueden dar el lujo de que su sistema eléctrico falle, porque tienen allá un proceso químico muy exacto
donde pues cualquier desbalance de la tensión o de la corriente o cualquier parámetro eléctrico pues podría afectar la calidad de ese producto. Estamos hablando pues de productos que pueden llegar a ser costosos, no se pueden dar el lujo de desperdiciar esa materia prima. Entonces ahí es donde entran y hacen una inversión grande para mantener eh, la confiabilidad del sistema pues al tope, para evitar este tipo de desperdicios. El tema del mantenimiento, también pues existen diferentes métodos, ya cada vez estos métodos son más automáticos. Usted ya compra una nevera, usted compra un horno y esa misma máquina le dice cuándo tiene que hacerle mantenimiento. O por ejemplo un vehículo. El mismo carro le dice ya está para cambio de aceite, ya está para cambio de bujía, ya está para cambiar la correa. Todos estos elementos cada vez son más automáticos. Lo mismo pasa a nivel industrial. Esas máquinas ya ellas mismas le van dando una guía para que las personas vayan y eh, hagan el respectivo, eh, la respectiva corrección, si es una corrección preventiva o eh, correctiva. Entonces, eh, importante pues que estemos al tanto de esta tecnología, porque pues hacia allá va el futuro. Em, También a nivel de instrumentación, hay algunos analizadores que usted llega y los conecta y usted de una vez lo programa para decirle cuáles son los parámetros y qué norma debe regir. Entonces, si compra usted el analizador y, por ejemplo, necesita hacer un trabajo en Chile, algo así, usted va y le dice, bueno, estoy acá en Chile, eh, está la norma vigente, necesito que midas los parámetros y me dé una recomendación dependiendo de esa norma. Esas máquinas ya hacen eso. Entonces no es solamente a nivel eléctrico, sino en cualquier parámetro eh, mecánico. El tema de la flexibilidad. Entonces también cuando nosotros vamos a hacer un diseño, entonces es importante entender si eh, ese diseño eléctrico está susceptible a cambios. Si vamos a traer más máquinas, si vamos a desconectar, si vamos a traer máquinas de más potencia. Todo eso tiene que ir contemplado acá en el tema de la flexibilidad. Listo, entonces, bueno, acá ya nos hablan un poquito más de la parte administrativa, esto dejémoslo entonces para la segunda parte. No sé si tengamos algo más que añadir a todo lo que hablamos acá. No, profe, Observaciones, todo dudas, claro, muchas gracias. inquietudes. Listo, entonces tomémonos 10 minutos de descanso. Faltan 7 minutos para las 8. Veámonos a las 8:05 y continuamos con la Listo, profe, muchas presentación. gracias. Listo, entonces ya les envío el nuevo link. Ya Sí, nos vemos. gracias. Listo, ya nos vemos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman porfa si estamos viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, gracias. Sí, señor, sí, señor. Listo, entonces vamos a hablar de la parte administrativa y de la supervisión de los proyectos. Entonces, acá tenemos algunos conceptos clave. Nos hablan de la parte de las especificaciones, de los costos, del tiempo y de la legislación. Entonces, todos estos elementos tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de hacer un diseño y poder culminarlo pues bajo estos estándares, de que quede con las especificaciones correctas, que esté dentro de los costos, que esté dentro del tiempo y obviamente que cumpla con toda la normatividad. Entonces es lo importante que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de aspectos normativos, entonces estos aspectos son técnicos. eh, Dictámenes también de inspección, acá miramos algunos artículos del RETIE y de otras legislaciones, dependiendo pues del proyecto que nosotros estemos desarrollando, para mirar las diferentes tipos de normas. Acá nos hablan de algunos proyectos, esto pues va evolucionando, esto no es estático, sino que cada vez los proyectos curriculares pues se van actualizando. Entonces, pues acá hay algunas instituciones dedicadas a esta formación, unas mejores que otras, en el tema de, pues, de la parte administrativa. Digamos acá en Colombia en la parte técnica, siempre hay algunas universidades que pues han tenido eh, mayor prestigio que otras. Digamos en la parte administrativa, en la parte de la legislación, lo que es la Universidad del Rosario es la que puntea en estos estándares. En la parte técnica, más como los Andes, la Nacional, son instituciones con mayor prestigio. Entonces, es dependiendo de lo que nosotros estemos enfocados. Hay personas que pues les gusta más la parte administrativa, otras más la parte técnica, otros más la parte investigativa. Lo importante es que pues nos guste algo, ¿no? Y que eso que nos guste pues tratemos de nosotros desarrollarlo, que nos capacitemos, porque pues acá eléctricamente hablando podemos dedicarnos a lo que sea. Digamos allá, acá los profes de la universidad tienen mucha experiencia en la parte técnica, pero también en la parte legislativa. Muchos de ellos pues han trabajado en la CRE, eh, han llegado también a trabajar allá en el ministerio, entonces ellos tienen también mucha eh, capacidad con todo esto que tiene que ver con la legislación, además de lo técnico. Entonces, la idea es esa, que nosotros no nos quedemos solamente con la parte técnica, que sé conectar, que sé hacer, sino que también
miremos alrededor y miremos qué otras cosas hay desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista em, de la innovación. Entonces, todo esto es dinámico, esto toca ir actualizándose porque pues cada vez las tecnologías van em, evolucionando desde todos los puntos de vista. Entonces acá nos dice que el corazón de un proyecto está compuesto de especificaciones, costos y tiempos. Desde luego, estos aspectos están relacionados con la satisfacción de las expectativas de los socios, la comunidad y el respeto al medio ambiente. El Estado de Derecho vigente donde se ejecuta el proyecto, es decir, la legislación. Entonces esto también ya va a depender de cada uno de las normativas. Eh, no todos los países pues tienen las mismas facilidades para el desarrollo de la tecnología. Ya vamos a mirar ahorita lo de las smart grids, de los tipos de smart grids. Y como a veces hay contradicciones desde la parte de la administración, de la legislación. Acá vemos también los diferentes tipos de software. Entonces existen software y aplicaciones para lo que a usted se le ocurra y pues acá la excepción no es la parte administrativa. Entonces, si nosotros queremos pues ser unos buenos electricistas, tenemos que saber más o menos manejar este tipo de herramientas computacionales. Esto pues acá nos nombran algunos ejemplos, esto ya es algo más concreto, es algo más específico, pero digamos lo básico, que saber manejar bien la calculadora, saber manejar bien el Excel, ahorita el tema de los datos, digamos, la visualización en Power BI, todo esto es importante porque son herramientas que nos van a facilitar em, el análisis de las lecturas que nosotros hagamos. Digamos, ahorita que estábamos hablando de los armónicos y del factor de potencia, usted va y conecta eso y él le da un archivo. Entonces es un archivo que usted tiene que interpretar esa información. Entonces tiene que saber utilizar bien el Excel para desmenuzar esos datos, para agruparlos, para hacer tablas donde usted pueda sacar conclusiones, para presentar informes a su cliente. Entonces, son cositas que también debemos ir puliendo. Entonces, em, son herramientas que no necesitamos ser exclusivamente pues los doctores en ingeniería eléctrica para poder manejarlas, sino cualquier persona hoy en día pues tiene acceso a toda esta información. Eh, sería pues ideal que nosotros de manera autónoma tuviéramos como esa iniciativa de formación, que no dependiéramos siempre de la institución, sino de que lo hiciéramos eh, de manera independiente, de manera autónoma. Acá nos hablan de la delegación, siempre importante también. Acá nos hablan de que pues no podemos estar en todas las jugadas pues por más energía que tengamos. Siempre es bueno y es necesario hacer una buena delegación. Cuando nosotros delegamos, tenemos que tener en cuenta que esto va a ser pues un trabajo en conjunto. Nosotros pues vamos a tener diferentes roles. De pronto tenemos el rol de liderar el equipo o tenemos el rol de que nos estén liderando. Todo esto va a implicar que tengamos una buena comunicación. Siempre el tema de la comunicación va a ser importante, una comunicación asertiva. Poniendo como ejemplo la vez que hablamos de la parte de seguridad, de la utilización de los elementos de protección, que siempre hay como hay discrepancias y mucho roce con las personas que están supervisando esos trabajos por el tema de esos elementos. Entonces siempre tratar de tener una buena comunicación para evitar este tipo de inconvenientes.
Entonces, la delegación simplemente pues seleccionar las personas, precisar el alcance de la delegación, supervisar y apoyar, seguimiento y comunicación. Entonces, seleccionar a una persona pues que tenga todas las capacidades, el tema de los certificados, precisar el alcance hasta dónde debe llegar, cuál es su límite, cuál es su tarea, y pues se debe hacer una supervisión y un apoyo. No solamente es vaya, haga tal cosa, sino que esa labor debe ser apoyada, no solamente supervisada, sino que tiene que contar con todas las herramientas para poder hacer pues bien la labor. Entonces acá nos dice, una vez hecha la delegación del trabajo, es absolutamente necesario hacer una supervisión, apoyo y comunicación con la persona y seguimiento de los asuntos delegados para que se cumplan los objetos deseados con la delegación. Si la delegación no se supervisa ni se hace seguimiento, se sale de control y fracasa. Entonces hay que estar siempre ahí pendiente. Vamos a mirar algunas clases de proyectos. Lo que les decía ahorita del área del petróleo y la minería. Esto es bastante complejo porque los lugares donde se hacen estos procedimientos pues son, en la mayoría de las veces son de difícil acceso. Entonces muchas veces es en partes selváticas, muchas veces también en puertos marítimos. Entonces debe tenerse muy al pie de la letra todos estos elementos. Entonces, eh, sí hay bastante recelo porque se subcontrata mucho, hay mucha subcontratación y hay que estar pendiente también de que los elementos pues estén en buen estado y que las firmas estén correctas, porque muchas veces no hay evidencia de una firma, no hay evidencia de un recibido, entonces se presta para malos entendidos, que yo le entregué, que yo le recibí, que en el plazo, que venía abollado, que venía del color que no era. Hay bastantes roces ahí en ese, no solamente acá en esto, sino en cualquier eh, cosa donde haya demasiadas personas y demasiados contratos, es difícil que esa comunicación pues sea sana. Que yo le envié el correo, que era un correo que me lo envió por WhatsApp, que eso no es una fuente oficial, que porque no me lo envió al correo institucional, que no sé qué, entonces son cosas ya extras, ya más, un poco más relacionadas con el tema de la comunicación. Ya acá entrando a los detalles técnicos, nosotros ya vimos ahí en el RETI que cada uno de estos elementos, desde una cinta, desde un cable, desde cualquier cosa, debe cumplir estrictamente con esos requerimientos porque esto está bastante monitoreado por las autoridades, entonces cualquier cosita ya puede ser se puede prestar para sanciones. Entonces acá precisamente nos habla de esos requerimientos particulares, también de procedimientos. Acá esta parte la habíamos visto, el capítulo 5 de la NTC 2050, sí, algo de esto vimos, pero el RETIE. Acá ya es un poco más específico, también esto tiene mucho que ver con la CREC, con la parte de de la regulación de la energía y el gas. En estos proyectos hospitalarios también, los que hayan tenido la oportunidad de trabajar acá, esto también es bastante delicado. Estas instalaciones pues tienen sus particularidades, estos equipos son bastante sensibles al tema de la calidad de la energía, entonces ahí es donde entramos también a supervisar esos parámetros y estos equipos son respaldados con otros equipos de seguridad para que mantengan sus parámetros eléctricos lo más estables posibles. Entonces esto no es ir a conectar cualquier elemento de estos allá directamente a la toma, sino esto necesita em, de una conexión especial. Acá también la NTC pues tiene su sección donde nos explica cuáles son los materiales y procedimientos
relacionadas con esa actividad. En los proyectos de distribución de energía, entonces también hay diferentes etapas. Lo que habíamos visto la vez pasada, el monitoreo acá en la parte de la generación, que tiene sus relés especiales, donde monitoreamos la frecuencia, el campo, la corriente, la tensión, las fallas a tierra. Entonces, a través de todo el sistema, cada uno de estos pues tiene sus particularidades, desde la generación, transmisión, distribución, ya cuando llega acá al consumidor final. Entonces, en todas las etapas hay que mantener el sistema en óptimas condiciones desde todos puntos de vista, desde la parte legislativa y desde la parte técnica. Listo, vamos a mirar acá esta parte de las Smart Grids, que esto pues es lo que últimamente se ha venido hablando. Estamos hablando desde hace 10 años, venimos con esta propuesta, ya hablando un poco más, es un poco más antigua, pero ya hablando más concreta, ya con metas reales. La meta eh, para acá, para Colombia es del 2050 y para pues, el resto de países acá de la región. Se estima que para el 2050 pues ya las emisiones de dióxido de carbono lleguen a cero. Algunos países europeos ya lo han logrado. Acá en, en América del Sur y en América del Norte, pues todavía estamos un poco cortos en esas metas. Digamos, Estados Unidos ahorita con la posesión de Trump, pues se alejó bastante de esa meta, porque él en su discurso de posesión dijo, no, vamos a quemar gas y petróleo, vamos a volver a ser la nación que éramos antes. Entonces tiene mucho que ver con eso, no solamente con lo pactado en estas cumbres, sino con la autonomía política de cada país. Entonces, obviamente, países como Estados Unidos, como China, ellos, decirlo de alguna manera, pues hacen lo que quieren, pasan por encima de lo que sea, porque pues tienen el poder. ¿Cuál sería la idea? La idea, pues, sustituir todos estos formas de generación obsoletas de quemar carbón, quemar gas, quemar biomasa, para tratar de generar electricidad limpia, energía limpia. Entonces, la idea es que acá estos actores no se comporten solamente como consumidores, sino también como productores. Entonces, digamos acá, a nivel industrial, se utiliza mucho en las azucareras que utilizan la biomasa. Entonces, toman esa caña, ese residuo, lo queman y pueden generar electricidad para su autoconsumo y muchas veces les sobra. Cuando les sobra, ellos hacen un negocio acá con las electrificadoras, obviamente con un equipo acá bidireccional, con un equipo especial para em, medir cuánta energía está consumiendo y cuánta energía está inyectando a la red. Esto es más común en estas grandes industrias. A nivel domiciliario, a nivel ya más de baja tensión de pequeños consumidores, este tema pues podría no ser tan rentable. De decir, bueno, voy a poner tantos paneles para que me satisfagan las necesidades en un 60 o 70%, digamos, para no tener necesidad de comprar baterías. Entonces usted pone acá sus paneles y no compra las baterías. Entonces solamente le va a servir de día. En muchos casos puede llegar a servir, donde de pronto tengan
alguna actividad que usted la vaya a hacer durante el día. Entonces usted hace esas mediciones y dice, sí, me conviene. En otros casos, usted dirá, no, compro las baterías para satisfacer tanto de día como de noche, pero eso me puede llegar a ser más costoso. Igualmente tengo que estar conectado a la red porque necesito una fuente de respaldo. Entonces sigue pagando acá, ya obviamente más poco dinero, pero sigue siendo autosuficiente. El otro caso sería decir, no, voy a exceder el número de la capacidad, voy a poner acá más paneles y baterías y voy a inyectar a la red. Eso no es tan común porque va a depender del lugar donde estemos. Acá en Colombia es poco rentable eso por el tema del trámite acá. Le va a tocar pagar un costo por hacer ese negocio, por decir quiero inyectar a la red y de pronto eh, no económicamente no va a ser tan viable. Entonces se contradice con las metas que tenemos al 2050, que dicen, bueno, sí, vamos a dar subsidios, vamos a ayudar, pero al momento que uno quiera hacer estas iniciativas, no tampoco dan las facilidades que uno esperaría. Entonces hay diferentes actividades, no solamente con paneles solares, sino también con sistemas eólicos, eh, con el tema de la biomasa también, dependiendo pues, de la geografía donde estén estas smart grids. Entonces acá vemos ya un sistema un poco más robusto donde tenemos acá sistemas eólicos, sistemas fotovoltaicos, termovoltaicos también, que son otra clase de tecnología donde no solamente se aprovecha la luz del sol, sino también la temperatura que llega a alcanzar este panel. Hay diferentes también tipos de paneles acá que pueden tener esta estructura fija, otros pueden estar en movimiento con relación acá al ángulo del sol, otros que tienen acá dos caras, los bifaciales, que también aprovechan la radiación indirecta, no solamente la que viene directamente del sol, sino la que se refleja acá en cualquier superficie. Acá la energía nuclear, entonces todo esto es lo que se quiere llegar a implementar. Obviamente, pues ponen unos plazos que algunos países sí están en la capacidad de cumplir, otros no tanto, por el tema del presupuesto y por el tema también político, lo que les estaba diciendo ahorita de Estados Unidos. Em, entonces acá la invitación es esa, que pues cualquier cosa que a ustedes les llame la atención acá relacionado con la electricidad, con la generación, em, con la producción de energía, entonces que profundicemos, que vayamos un poco más allá. Alguien se puede especializar acá en la parte fotovoltaica, estudiar todo esto. Otro dirá que se dedicará a la parte de los vehículos eléctricos, al diseño de parques eólicos, a entender todo este funcionamiento desde todos puntos de vista, técnico, ambiental, legislativo. Entonces hay harta tela de donde cortar y mucha proyección hacia el futuro, porque hacia allá va eh, toda la producción de energía, a tratar de que esa energía sea lo más limpia posible. Entonces acá ya tenemos otros sistemas ya un poco más pequeños, entender también la electrónica de potencia de todos estos sistemas, cómo se monitorean, cómo se instalan también, no solamente la parte eléctrica, sino la parte mecánica acá de las estructuras. Entonces hay harto de dónde estudiar. Tenemos acá por las diferentes formas de generación. Es lo que nosotros estamos llamando Smart Grid ahora. Hay diferentes, pues, eh, ideologías, diferentes sistemas, y van a depender de la geografía y de la política donde se quiera realizar.
Listo, acá nos dicen, bueno, el horizonte de las Smart Grids, nos hablan de 10 a 15 años, pero bueno, esto fue hace 5 años que hicimos esta investigación. Esto pues sigue evolucionando desde el punto de vista del bajo costo de los elementos, ya a medida que la tecnología se va superando a sí misma, va bajando el costo. Entonces los paneles ya ahorita son más económicos de lo que eran hace 5 años, o un computador o un celular. Todo va reduciendo, aumentando la eficiencia, aumentando el rendimiento y bajando el costo. Entonces toca estar ahí como pendiente cómo evoluciona toda esta tecnología. ¿Cuáles son algunos retos de las Smart Grids? Entonces la posición de las electrificadoras es uno de ellos, que uno creería, pero o sea, están como en contra de la evolución. Y esta parte es muy política. Esto es mucho, mucho hablar de conveniencias, de, em, de particularidades, de beneficios particulares. Toda la parte política siempre va a ser pues como una piedra en el zapato. Acá lo que estamos hablando es la reducción de costos de los equipos. También el tema de la medición ha ido avanzando, lo que le digo ahorita eh, de los analizadores de redes que son cada vez más autónomos. El tema de las baterías también ha ido evolucionando de manera significativa, siempre ha sido también un reto. Y la parte de la automatización, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos, con la electrónica de potencia, tiene mucho que ver con esta parte y siempre ha sido eh, pues una rama de la ingeniería muy demandada, entonces también la invitación para que revisen esta parte de la automatización. Entonces acá nos hablan de las smart grids como potencia inmediata. Entonces estas smart grids no solo pueden suministrar energía para proyectos o comunidades pequeñas o medianas, sino también pueden contribuir a la regulación de un sistema generador de energía para evitar blackouts. Se refiere a apagones. Dado su tiempo de respuesta de milisegundos para entrar en servicio, en contraste de los tiempos muy grandes de una planta térmica o planta hidráulica o nuclear, como el apagón que hubo hace poco en España, también debido a la, a la sobrecarga que hubo. No fue precisamente una sobrecarga, fue otro efecto, eh, pero se refiere a esta parte. Digamos, cuando usted quiere entrar en funcionamiento una planta térmica, no es que toma ya un switch y prende y apaga cuando usted quiere. Usted necesita tener esa planta térmica siempre en funcionamiento, porque ponerla en marcha requiere de un tiempo considerable. Entonces, en el momento donde usted necesite esa energía térmica, ya esa planta está funcionando a su nivel más bajo y usted lo va incrementando poco a poco. No es que se cayó el sistema, entonces vayan y prendan la térmica, vayan y echen el carbón o echen el gas allá. Eso siempre tiene que estar funcionando. Eso por el tema de la confiabilidad. Entonces nunca va a estar apagado. Entonces eso se refiere con los smart grids que sí en teoría podrían hacer eso más rápido, hacer ese switcheo más rápido. Entonces esto todavía está en evolución y la idea pues es nosotros estar enterados y tratar de proponer soluciones. Listo, no sé si tengamos algo que añadir, alguna pregunta relacionada con esto que hablamos acá lo último. No, señor.
Listo, entonces hoy es martes. Ya el jueves tenemos la última sesión. Entonces, sí, el jueves les comparto ya el formulario, un formulario para que llenemos unas preguntas, formulario de 30 preguntas, para resolver, para aclarar los conceptos que hablamos durante todo el curso. Eh, entonces el jueves se los comparto, ya cuando terminemos todo el temario. Entonces agradecerles nuevamente por la participación y por la asistencia. No, profe, a su Listo, merced. profe, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, profe. Sí, Listo. señor. No se me vayan, voy a llamar lista rápidamente ya para irnos a descansar. Antonio Bello, Oscar Manuel Beltrán, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, gracias. Richard Cancelado, Camilo Castellanos, Presente, buenas noches. Julio César Cañón, Presente, profesor, muchas gracias. listo, gracias. Keiner Castro, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches, gracias. Juan Esteban Chacón, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, gracias. Harold William Chacón, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches, gracias. Álvaro Cortés, Profe, buenas noches, presente. buenas noches. Osvaldo Durán, Presente, profe, muchas gracias. Buenas noches. buenas noches, gracias. Carlos Javier Espinosa, Profesor, buenas noches, muchas gracias. listo, con gusto. Luis Adrián Herrera, Profe, buenas noches, muchas gracias. buenas noches. Raúl Julio, Alexander López, Andrés Felipe Lozano, María Fernanda Martínez, Presente, Presente, profe, buenas profesor, noches. gracias. buenas noches, gracias. ¿Quién? ¿Quién habló ahí a la última? ¿Yo? ¿O el chico? No, antes de María Fernanda. Bueno, ya miramos. Nicolás Marulanda, Presente, profe, buenas noches. gracias. Mauricio Méndez, Presente, profe, gracias. gracias. Luis Alirio Mendigaño, Presente, profe, buenas noches. buenas Presente, noches. buenas noches. Muchas gracias, presente. Listo, con gusto. Eddie Santiago, Presente, buenas noches, buenas profe. noches, gracias. Michael Montealegre, Luis Patiño, Presente, profe, buenas noches. Gracias. listo, con gusto. Dani Kikasake, Presente, profe, buenas noches para todos. listo, buenas noches. José David Ramírez, Profe, presente, buenas noches. buenas noches. Milton Reyes, Presente, profesor, una feliz noche. igualmente, gracias. Freddy Rodríguez, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Juan Rodríguez, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Fabio Rodríguez, Presente, profe, buenas noches, muchas gracias. listo, con gusto. José Miguel Rodríguez, Profe, buenas noches y muchísimas gracias. igualmente, gracias. Yesid Salinas, Presente, profe, muchas gracias. listo, gracias. José Camilo Soriano, Presente, profe. gracias. Bernardo Suescul, Presente, profe, muchas gracias. listo, gracias. Gilberto Yepes, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Listo, ¿me falta alguien? Está Antonio Bello, Richard Cancelado, Alexander López, Andrés Lozano,
Michael Montealegre. Listo, creo que ya fue todo entonces. Nos vemos el jueves. Gracias por la participación.